Muy buenos días para todos, estimados hermanos y hermanas. En esta mañana les invito a tener una meditación basados en el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a Tesalónica, los versículos 13 al 16. Capítulo 4 de la carta primera a los tesalonicenses, los versículos 13 al 16, que dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oremos. Bendito Dios, gracias por el consuelo de tu palabra, por la esperanza que en ella encontramos. Tú eres nuestra esperanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en nombre de tu Hijo. Amén. El apóstol Pablo está respondiendo en su carta a inquietudes que los hermanos de la iglesia de Tesalónica tenían acerca de los muertos. Estamos hablando que Jesucristo había ascendido al cielo hace unas décadas atrás. Los primeros cristianos estaban muriendo y el Señor no regresaba. Muchos entendieron que la venida del Señor se daba al fin de ese primer siglo y empiezan a inquietarse sobre qué pasa con los muertos. Es por eso que el apóstol Pablo le responde: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esta era una metáfora para hablar de la muerte, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La pregunta sobre qué pasa con los muertos, a todos creo que se nos ha muerto por lo menos un ser querido, o un amigo, o una persona conocida, o un vecino. La pregunta es: ¿qué pasa después de la muerte? Por supuesto que la respuesta la tenemos en las Sagradas Escrituras. Y el apóstol San Pablo es directo, va directo a la respuesta que es inspirado por el Espíritu Santo. La respuesta es: nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Dice: si creemos que Cristo resucitó, así también Dios traerá a Jesús, con Jesús, a los que durmieron en él. O sea, a la resurrección. No es el único texto en la Biblia que se ocupa. En 1 Corintios 15 nos describe con lujo de detalles la resurrección de los muertos. Esa es la esperanza y la razón de ser de la fe cristiana. ¿Para qué creemos en Cristo y para qué fuimos llamados a arrepentimiento y a la fe mediante las Escrituras? Precisamente porque la razón de ser de nuestra fe, de nuestras luchas, de nuestros sufrimientos en Cristo, es la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es algo supremamente real. No es una resurrección espiritual como muchos dicen. Yo escuché una vez a alguien diciendo que era el espíritu el que resucitaba, algo así. No, es la resurrección del cuerpo, de la persona tal y como era, solamente que con un cuerpo glorificado y ya no sometido al pecado. El Señor en Juan nos dice que la voluntad del Padre es que Él reciba todo lo que el Padre le da y lo resucite en el día final. Y luego dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso lo encontramos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Pero aquí viene a colación algo muy importante, y es la necesidad y la importancia de comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo. O sea, lo que nosotros conocemos como la comunión. Al hacer eso, nosotros participamos de su cuerpo y su sangre, la comemos y participamos de su resurrección. Por eso dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. La Santa Cena sí es, en realidad, necesaria
para nuestra salvación, para nuestra resurrección. Voy al texto de Juan, está en Juan el capítulo 6, los versículos 53 al 58, que dice: Jesús dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como estos padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Por qué participamos de la sangre de Cristo, de su cuerpo y su sangre, mediante la Eucaristía o la Santa Cena? Porque es un requisito, un mandato de Dios, un sacramento para participar de la resurrección. El que come mi sangre, el que bebe mi sangre, y come mi carne, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, para todos, el Evangelio nos trae esperanza. Y esto es Evangelio, nos trae la esperanza de la resurrección de los muertos. Todos algún día, excepto que Jesucristo viniera hoy, vamos a morir. Pero la esperanza tanto para nuestros seres queridos que han muerto, como para nosotros mismos, es que un día el Señor nos levantará de la tumba. Job lo dijo en Job 19: yo sé que mi Redentor vive, y algún día, dice, Él se levantará sobre el polvo, y aunque esta mi carne se deshaga, con estos ojos de ver a Dios, y lo veré yo y no otro. Está hablando de la resurrección de Cristo en su momento, de nuestra resurrección. Entonces, la razón de ser de la fe es la resurrección. Porque es una realidad que todos vamos a morir a causa del pecado. Pero así como es una realidad que todos vamos a morir, todos vamos a resucitar de entre los muertos. Y de la resurrección es que viene el juicio. Para los que creen ya no hay juicio, porque el Señor pagó por los pecados de todos los creyentes. Y el juicio para los incrédulos, porque es cuando son enviados a la condenación. Por eso en Juan 5 encontramos, dice, unos resucitarán para vida eterna y otros para confusión perpetua. Todos van a resucitar, creyentes y no creyentes, buenos y malos, como decimos. Pero los que creyeron para vida eterna y los que no creyeron para condenación. Por eso es necesario la fe, el creer en Cristo mientras vivimos. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por la esperanza de la resurrección, por la esperanza de lo que Cristo nos ha prometido, que todos vamos a resucitar. Ayúdanos para que en este mundo podamos creer y resucitar para vida eterna y no para confusión perpetua. Gracias, Padre, por tu Evangelio. Quiero extender una palabra de oración a ti por Lide Olmos Pérez, Misael Olmos Pérez, Zulay Olmos Pérez, Vilma Olmos Pérez, José Ramón Olmos Pérez y Elvia Lucila Olmos Pérez. Por la muerte y en este momento el duelo y el dolor de su querida madre y abuela, Blanca Pérez Forero, viuda de Olmos. Padre, gracias, porque tu consuelo está con los desconsolados. Y estas palabras de la resurrección son las que tú has enviado para consolar no solamente a la iglesia de Tesalónica, sino a nosotros hoy. Consuela a esta familia. Dale, Señor, la fortaleza, la esperanza de la resurrección que es real. Señor, consuela sus corazones y sus mentes en estos momentos de dolor. Guíalos, Señor, y protégelos del mal. Que la palabra del Evangelio nos consuele siempre y sea el mejor aliciente para llevar el duelo de tu lado. Venid a mí los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias, Padre, por nosotros poder poner delante de tu presencia a esta familia, a esta linda familia que cree en ti. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Por Cristo Jesús. Amén.